jueves de la historia de Emilio. Así es que te doy la bienvenida. Arráncate con esto que se llama ¿qué? Tulipomanía. ¿Qué es eso? Fíjate que para explicar, me encantó este tema porque tú hablabas con el señor Somoza de lo que había sucedido justamente el pasado lunes en torno al mercado de valores o los mercados de valores y el movimiento del dólar o el deslizamiento del peso frente al dólar y todo lo que conlleva, pues precisamente el que las finanzas se vean afectadas por decisiones o por especulaciones. Porque al final de cuentas eso es el tema, la especulación. Lo que vivimos en 1994 tuvo mucho que ver con esta especulación, Claro. en donde la gente decidió, o los inversionistas decidieron retirar su dinero, llevarse su dinero, el capital golondrino se fue y entonces bolas, entramos en una situación bastante complicada. Y esto, lo que sucede en 1994, lo que sucede ahora, tiene mucho que ver con esto, que es la primera gran burbuja financiera, que es una historia fascinante. Y es que, por lo general, ahora las nuevas generaciones, pues obviamente cuando hablamos de estas burbujas financieras, la mayoría piensa en la crisis del subprime del 2007 o la del .com en el año 2000, cuando se acuerdan que íbamos a llegar al año 2000, empezaron a aparecer muchas empresas, las .com, como se les decían, que a través de internet decían que iba a ser toda la panacea y que todo el mundo podría invertir en estas empresas tecnológicas como Google, como Amazon y muchas que surgieron. Entonces la gente empezó a comprar acciones, capitales, etcétera, etcétera, y de repente, ¡pum!, en 2 años, 3 años, muchas de ellas desaparecieron y la gente perdió todo su dinero y ese fue el boom de las .com. Estas burbujas financieras reales se remontan al siglo XVII. La primera de ellas data de más de 300 años. Estamos hablando Ándale. de esto, de la crisis de los tulipanes, también conocida como la tulipomanía, que se origina en algunos países de Europa, pero con mayor repercusión precisamente en los Países Bajos, en Holanda. La crisis como el crack del 29, la crisis del petróleo de 1973, el lunes negro de 1987 son eventos económicos muy conocidos entre los economistas e historiadores. Pero eso sí, si no conocemos la historia estamos condenados a repetirla y es parte de la estupidez humana que hoy estamos enfrentando, Claro. cuando de repente sale una funcionaria a dar una noticia, si no cierta, si no falsa, no cierta, no al 100% objetiva, y entonces, bueno, ¿qué provoca? Provoca eso, una especulación. Entonces, bueno, pues la crisis de los tulipanes fue un hecho clave para poder entender lo que se conoce como el mercado de futuros y da un claro ejemplo de lo que es este asunto, la especulación, y que puede tener graves consecuencias en los mercados y, por supuesto, en la población, en los inversionistas y en la gente común y corriente, ¿eh? Estamos ubicados en el siglo XVI. La flor del tulipán llegó desde Turquía a los Países Bajos, concretamente llega a Holanda, y se empieza a comercializar. El punto es que los tulipanes pues no eran como muy atractivos, era una flor no tan interesante para la gente, la despreciaba a los tulipanes, ya que pues no tenían funcionalidad alguna, no eran una planta medicinal, no tenían buenas fragancias, no era una planta realmente como muy decorativa, en fin, no le tenían como mucho aprecio. Sin embargo, bueno, pues comienza a florecer tulipanes tan exóticos en formas y colores que de repente se vuelve por ahí un poco atractiva, sobre todo a principios del siglo XVII, donde el tulipán se convierte en la estrella de los jardines de ¿quiénes? Pues de los ricos, de los nobles. Y entonces, pues obviamente la gente que tenía dinero empieza a comprar tulipanes, empieza a adornar sus jardines. Porque son muy caros. Pero no solamente eso. Origina también que pintores, artistas lo tomaran como una pieza principal en obras, aumentando así popularidad y demanda, lo que obviamente empieza a incrementar el precio. Entonces empiezan a ser reconocidos como un gran objeto de valor para muchas familias que tienen el dinero suficiente para pagarlo.
Y los tulipanes ya representaban entonces, ¿qué? Pues un estatus social. Claro. El que tuviera tulipanes, pues representaba que eran Que los tenía nobles, dinero. los ricos, exactamente. Y entonces, bueno, pues se empieza a convertir en un negocio habitual y en una práctica de comerciantes entre la compra y la venta de bulbos para su plantación, de los bulbos de tulipanes. Ya por el año de 1636 es tanta la fiebre de los tulipanes y que la gente que está en Holanda se empieza a dar cuenta que es una gran oportunidad, que empieza ¿a qué? A comprar tulipanes que no existen. ¿Cómo? Los bulbos de los tulipanes que Fernanda Familiar, productora de tulipanes, le dice a Emilio, híjole, véndeme tus tulipanes, la tonelada, pero no la tengo. Pero ¿cuándo la tienes? La tengo dentro de 6 meses, en que los siembro, ¿verdad? Los tengo en 6 meses. Te los compro y entonces ¿De una vez? De una vez. Entonces yo te pago y espero a que ¡Sas! tú me traigas esos tulipanes. ¿En 6 meses? En 6 meses. ¿Y no te llevo nada? El problema es que la misma idea que tengo yo contigo la tiene Avid, la tiene Aranza, la tiene Sofía, y entonces todo el mundo va contigo y te dice, y tú, bueno, pues sí te la vendo. No, pues sí, te vendo, y empiezan a venderte 1 año adelantado, 2 años adelantado, de algo que no existe, de algo que no tienes físicamente. Entonces, ¿qué pasa? Y que no estás con la seguridad de poderlo tener. Así es. O sea, no Entonces, había la seguridad. Exactamente. Entonces aparecen los llamados contratos de futuro, la compra-venta de futuros bulbos procedentes de la siguiente recogida. Los productores prometían entregar esos tulipanes y los compradores obtienen este derecho de que pues, me los va a entregar. ¿Y qué sucede? Muchas de las personas entonces dicen, ¿yo qué hago? ¿Cómo se los compro a Fernanda? ¿Cómo hago para cerrar el precio si en este momento me los está vendiendo en 20 pesos? Hipoteca la casa. ¿Cómo? Vende, hipoteca el terreno, dale las vacas al compadre para que nos pague y entonces nosotros compramos. Pero, ¿qué genera esa Porque psicosis, la pues? gente rica los tenía, la gente rica los pagaba. Entonces, ¿quién podía tener quien tuviera los tulipanes se los pagaban. Entonces, empiezan a endeudarse para eso. Ya no se trataba de la vanidad de los jardines solamente, se trataba precisamente de obtener un mercado construido, un mercado financiero construido de la nada, en donde los financieros pues hablaban de los futuros que se estaban involucrando en esta sociedad. El bulbo virtual que podía cambiar hasta ¿Cómo? 10 veces de mano. Fíjate, Fer, cambiaba hasta de 10 veces de mano con un precio que subía entre el 500% hasta el 2000%. ¿Por qué? Porque Fernanda me vendía esa tonelada en 1,000 pesos de bulbos, que no me habías entregado. Pero entonces yo voy y se la vendo a Avid y le digo a Avid, yo tengo una tonelada de bulbos que te puedo entregar en 6 meses. Pero te la doy en 1,500. O sea, pasaba por 10 personas de sobreprecio. Claro. Cada quien le iba aumentando. Claro. La productora eres tú. Yo te los compraba a ti. Pero yo tú ya los se los aseguraba. vendías al otro. Yo se los vendía a todo mundo y sin tenerlos. Pero los otros, por tenerlos también, para podérselos vender a los ricos o a los que fueran a necesitar, lo que hacían es que cerraban los precios. Y entonces, ¿qué hacíamos? Hacíamos un mercado de futuros, un mercado de futuros que no existía. En 1637, como nada es para siempre, un lote de bulbos de tulipanes de gran rareza se vende por 90,000 florines, que era una cantidad exorbitante, 90,000 florines. La siguiente venta de medio kilo de tulipanes llega a 1,250 florines. La caída del mercado. ¿Por qué? Porque ya no había a quién venderle, porque ya no había para dónde distribuirla. Ya no había dinero. Ya no había dinero. Había hipotecas. Ya, exacto. O sea, genera una caída de la economía del... Primero genera una gran burbuja de que estamos creciendo, uy, tenemos dinero, sí, vamos a tener mucho dinero, entonces que empiezas a generar expectativas de sí, no, en 3 años vamos a ser millonarios, porque entonces yo ya compré los bulbos, y entonces, y empiezas a crecer, y a la hora de debate dicen, pues, ¿qué pasa? Pues que no hay bulbos, no hay dinero, y no hay con qué pagar, y tampoco hay que vender, o sea, no hay nada que podamos hacer. Entonces, ¿qué pasa? Se encontraron con un mercado que empieza a prender alarmas y la noticia cuando dicen es que ya el precio del bulbo, el del tulipán ya bajó, empieza a hacer que los precios empiecen a caer en picada. Y no hubo manera de poder recuperar toda esta inversión y el patrimonio porque las personas pues habían encontrado
habían tenido deudas y el problema es de ahora cómo pago la hipoteca de la casa, cómo pago las vacas, cómo pago todo este asunto. Las flores exóticas que tanto se Y habían entonces, deseado es que tenemos 15 segundos. ya no valían nada. A ver, regresamos. ¿Te estás? Va, me estoy. ¿Se están? Volvemos. Paren el mundo que estamos con los tulipanes. Con los tulipanes. Agárrense. Entonces, la historia de Emilio. Acuérdense que los tulipanes entonces se empiezan a vender no existen, no están plantados, no hay manera. No hay Llegan manera. a un sobreprecio de más de 1,200 florines, que es un muchísimo dinero. 1,600. Una tonelada se vende en 90,000 florines. Una tonelada. No. Y luego media tonelada, o sea, 90,000 florines, que era una cantidad exorbitante de dinero. Y al día siguiente, media tonelada se vende en 1,250 florines. O sea, imagínense el precio de 90,000 No. a 1,250 media tonelada, nada más. O sea, ahí rompe el esquema de los precios y entonces eso empieza a circular en toda Europa diciendo no hay tulipanes, no hay tulipanes, no hay tulipanes, no hay dinero, no hay forma, no hay contratos, no hay nada. ¿Cómo le vamos a hacer? Y Pues entonces los precios empiezan para de picada, abajo. de picada. ¿Qué provoca? Pues entonces provoca una crisis porque empieza a provocar pánico, porque empieza a provocar pero miedo. una crisis en toda Europa. En toda Europa, principalmente en Holanda, que era quien era el productor o el distribuidor de los tulipanes, el gran vendedor de tulipanes y el gran especulador. Entonces, ¿qué sucede? Pues genera toda esta caída de precios. Entonces, esto empieza a ser una bola de nieve, porque cuando caen los precios, las flores exóticas que tanto habían deseado ya no valían absolutamente nada. Empiezan las bancarrotas. Primero, las personas que habían hipotecado sus casas, diciendo, qué barbaridad. pues, las tierras, las vacas, la casa, todo, lo habían hipotecado, lo habían vendido o lo habían especulado para parecer poder- ricos. y para comprar. Ya no tenían ese dinero, ni tampoco tenían los tulipanes, ni tampoco tenían a quién vendérselos, ni tampoco tenían quién comprarlos, ni tenían nada. Se cayó, era un fantasma, era un hielo que se empezó a derretir y ya no había nada. Y entonces después vienen los bancos y le dice, págame, me debes. No, Pues, pues, ¿cómo ¿con puedo? qué te pago? Ya no tengo casa, ya no tengo tierra, ya no tengo vacas, ya no tengo ni tulipanes. Entonces los bancos empiezan a quebrar los ricos, porque entonces los ricos, pues al final de cuentas Pues la crisis del 94 en México. empiezan a quebrar. El día el del crack del 29, ¿no? Así De la es. bolsa, la crisis del famoso lunes negro Así es. de 1987. Todo eso es Por especulación. especulación. Sucede exactamente igual. Como el pánico se apodera de todo el mercado, pues viene una catástrofe, una avalancha de situaciones como lo sucedió también, por ejemplo, en España. ¿Se acuerdan cuando pasó lo de la crisis hipotecaria, en donde la gente se suicidó? Bueno, pues lo mismo sucede y empieza esta catástrofe al grado de que, pues, Holanda quiebra, se va a la quiebra como país, los Países Bajos, bueno. y lo rebota en toda Europa. ¿Qué voy con esto? Con tres cosas para terminar. Número uno, aguas porque los analistas hoy en día, estos expertos y estos analistas, hablan de algo que se llama las criptomonedas. Nadie ha visto en su momento las criptomonedas. Nadie ha visto las criptomonedas. Y ¿no? las llegaron a comprar una en 600,000 pesos y hoy no existen, se cayeron. Así es, no existen las criptomonedas. Entonces, el punto es El esta famoso especulación. Bitcoin. Un mercado de futuro en el que te dicen que va a existir un bulbo, una moneda que no existe físicamente. O sea, no es un mercado físico, no es algo tangible que yo te pueda vender, como el mercado de los de inmuebles, en donde dices, bueno, compra un departamento, porque hay un departamento y veo un departamento, te vendo un coche porque tú ves ese coche, sabes cuánto vale ese coche, especulas sobre el precio de ese coche, pero lo ves físicamente. En el caso de esto empezó a generar eso, los bulbos inexistentes. Nada más para que se den una idea. En el año 2000, cuando estábamos hablando al principio de esta intervención de las empresas .com, el boom del .com provocó 5 billones de dólares en pérdidas de valor de las empresas tecnológicas en la bolsa de Nueva York. ¿Qué? ¿Por? Porque- ¡Ay, hasta tartamudeo! Es muchisísimo. Sí, ¿De claro. qué hablas?
porque entrábamos a la nueva era del año 2000 y nos anunciaban que todas las empresas iban a estar cotizando en la bolsa a través de la internet, y entonces tú ibas a comprar y vender, y porque la internet era el nuevo negocio, y entonces empezaron a surgir empresas tecnológicas como, insisto, como Google, como Amazon, como Pues, Airbnb, Airbnb, todas. sí, todas, pero de esas pues llegaron a ser nombres que en este momento ni siquiera ustedes se podrán acordar, porque pues era fácil armar desde una computadora una empresa, vender acciones, querer crecer y decir, no es que nosotros nos vamos a dedicar a la tecnología y vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y entonces la gente empezó a comprar acciones de esas empresas y empezó a decir, sí, pues yo compro, sí, al cabo van a ir creciendo. Pues no, el problema fue que con el tiempo hubo empresas que se empezaron a caer, empresas que se empezaron a comer a otras, como Google, que se comió a muchas, y entonces, ¿qué terminó siendo? Pues una pérdida, una caída en el mercado de $5 billones. Híjole. Por ejemplo, la empresa, alguien, no creo que nadie se acuerde de la empresa Boom.com, era BOO.com. Esa empresa gastó $188 millones en 6 meses para montar una gran infraestructura de moda online. En mayo del 2000 quebró. Yahoo compró otra empresa que se llamaba Geosites, se escribe Geocities, por ejemplo. Costó 3.500 millones en febrero de 1999. La burbuja y el .com, todo este asunto, hicieron que en octubre del 2009 tuviera que quebrar y quedar con una deuda de más de 3.000 millones de pesos de una empresa que nunca arrancó, pero tenían un edificiote, tenían un montón de cosas, pero no arrancó, porque no tenían una dirección real de hacia dónde va una empresa tecnológica. Pero ya vendimos todas las acciones. Sí, pero tus acciones no valen absolutamente nada porque no tienes nada, porque estás especulando de una empresa que nunca surgió, y Yahoo tuvo que venderla, cerrarla y quebrar. Y así como esa hubo muchísimas. ¿Por qué? Porque especularon sobre algo que no existía. Empresas.com a través de Internet. Eso sucedió con los tulipanes. Que esa fue la primera gran burbuja financiera. Así es. La de los tulipanes. Las de los tulipanes. 1600. Después no aprendimos, como no hemos aprendido, pues bien, el crack del 29, lo del, como tú decías, lo del 73, lo del 87, lo del 2000, lo del 2007, lo de 1994 aquí. Y hoy estamos en la oportunidad de, señores, señoras, amigos, pues no caer en especulaciones de lo que va a pasar. No, es que, todavía no. A ver, yo